La Sagrada Eucaristía es el sacramento más sublime, el más santo, el más poderoso que existe en la Iglesia Católica. Es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No es un símbolo, no es una representación, no es un recuerdo. Es Cristo mismo, realmente presente bajo las apariencias de pan y vino. Cuando recibes la Sagrada Comunión, estás recibiendo al mismo Dios en tu cuerpo, en tu alma, en tu ser más íntimo. Es el momento de mayor intimidad posible entre el Creador y la criatura en esta vida terrenal. Es un misterio tan profundo, tan sagrado, tan incomprensible, que los ángeles tiemblan ante él. El Padre Pío entendía esto con una claridad y una profundidad que pocos santos han alcanzado. Su devoción a la Eucaristía era el centro absoluto de su vida espiritual. Celebraba la misa con tal reverencia, con tal amor, con tal conciencia de lo que estaba sucediendo, que frecuentemente le tomaba más de una hora completarla. Las personas que asistían a sus misas reportaban que podían sentir la presencia de lo sobrenatural, que el velo entre el cielo y la tierra parecía volverse transparente, que experimentaban la realidad de que algo extraordinario estaba sucediendo en ese altar. El Padre Pío no solo celebraba la misa con reverencia extraordinaria, también recibía la comunión con una devoción que conmovía a todos los que lo presenciaban, y enseñaba constantemente sobre la importancia de recibir la Eucaristía dignamente, de prepararse apropiadamente antes de recibirla, y crucialmente, de comportarse apropiadamente después de recibirla, porque lo que haces inmediatamente después de recibir la Sagrada Comunión es de importancia tremenda. Cristo está físicamente presente en ti durante aproximadamente 15 minutos después de que recibes la comunión, el tiempo que toma para que las especies eucarísticas se disuelvan completamente en tu cuerpo. Pero su presencia espiritual, su gracia, su influencia continúan mucho más allá de esos 15 minutos. Los momentos inmediatamente después de recibir la comunión son momentos de gracia extraordinaria, momentos de oportunidad única para la oración profunda, para la unión íntima con Cristo, para la transformación espiritual. Pero también son momentos de vulnerabilidad, momentos en que puedes ofender gravemente a Cristo si no te comportas apropiadamente, momentos en que puedes desperdiciar gracias extraordinarias si no aprovechas la oportunidad que se te ha dado. El Padre Pío enseñaba que hay comportamientos específicos que nunca, bajo ninguna circunstancia, debes hacer inmediatamente después de recibir la Sagrada Comunión. Estos comportamientos no solo son irrespetuosos, no solo desperdician la gracia del momento, sino que constituyen ofensas graves contra Cristo mismo, que está presente en ti. Algunos de estos comportamientos pueden parecer obvios, pero el Padre Pío observaba con dolor que incluso católicos que se consideraban devotos frecuentemente caían en ellos, ya sea por ignorancia, por descuido o por falta de verdadera reverencia hacia la Eucaristía. Otros comportamientos pueden sorprenderte, pueden ser cosas que has estado haciendo sin darte cuenta de que son inapropiadas o incluso ofensivas. Pero una vez que entiendas por qué estos comportamientos son problemáticos, una vez que entiendas la realidad de lo que está sucediendo cuando recibes la comunión, no podrás continuar en ellos sin sentir convicción en tu conciencia. El Padre Pío no enseñaba estas cosas para ser legalista, para imponer reglas arbitrarias, para hacer la vida cristiana más difícil. Las enseñaba por amor a Cristo en la Eucaristía, y por amor a las almas que quería ver crecer en santidad y en unión con Cristo. El primer comportamiento que el Padre Pío enseñaba que nunca debes hacer inmediatamente después de recibir la Sagrada Comunión es salir de la iglesia inmediatamente o comenzar a hablar de cosas mundanas. Este es probablemente el error más común que observaba y le causaba un dolor profundo. Veía a personas recibir la comunión, regresar a sus bancas, permanecer allí por apenas 1 minuto o 2, y luego levantarse y salir de la iglesia antes de que la misa terminara. O veía a personas que permanecían hasta el final de la misa, pero que inmediatamente después de recibir la comunión comenzaban a mirar alrededor, a distraerse,
a pensar en sus planes para el día, a hacer listas mentales de tareas pendientes. O peor aún, veía a personas que inmediatamente después de que la misa terminaba, comenzaban a hablar con otros sobre cosas completamente mundanas, sobre el clima, sobre deportes, sobre chismes, sobre negocios, como si nada extraordinario hubiera sucedido, como si no acabaran de recibir al mismo Dios en sus cuerpos. El Padre Pío consideraba esto una falta de respeto grave, una demostración de que la persona realmente no entiende o no cree lo que acaba de recibir. Piensa en esto por un momento. Si el presidente de tu país viniera a visitarte personalmente en tu casa, lo recibirías en la puerta y luego inmediatamente te darías la vuelta y comenzarías a hacer otras cosas, ignorándolo completamente. ¿Comenzarías a hablar con otros sobre cosas triviales mientras él está parado allí esperando tu atención? Por supuesto que no. Sería increíblemente grosero, increíblemente irrespetuoso. Le darías tu atención completa, le ofrecerías tu hospitalidad, pasarías tiempo con él, aprovecharías cada momento de su presencia. Y eso es solo un ser humano, no importa cuán importante sea su posición. Pero cuando recibes la Sagrada Comunión, no estás recibiendo a un presidente, estás recibiendo al Rey del universo, al Creador de todas las cosas, al Dios Todopoderoso. Y Él no está simplemente visitándote desde afuera, está dentro de ti, en tu cuerpo, en tu alma. Y sin embargo, muchos católicos lo tratan con menos respeto del que darían a un visitante humano importante. Lo reciben y luego inmediatamente lo ignoran, volviendo su atención a cosas mundanas, como si su presencia no importara, como si no fuera nada extraordinario. El Padre Pío enseñaba que después de recibir la Sagrada Comunión debes permanecer en oración profunda durante al menos 15 minutos, idealmente más. Estos son los minutos en que Cristo está físicamente presente en ti de la manera más íntima posible en esta vida. Son minutos preciosos, minutos que nunca volverán, minutos de oportunidad única para la unión con Cristo. No los desperdicies. No permitas que tu mente divague hacia cosas mundanas. No comiences a mirar alrededor o a distraerte. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, enfoca toda tu atención en Cristo que está dentro de ti. Habla con Él, adóralo, agradécele, ofrécele tu vida, pídele lo que necesitas, intercede por otros, simplemente permanece en su presencia en silencio amoroso. El Padre Pío pasaba largos períodos después de la comunión en oración profunda, frecuentemente permaneciendo en la iglesia durante 1 hora o más después de la misa, completamente absorto en comunión con Cristo. Obviamente, no todos pueden permanecer en la iglesia durante 1 hora después de cada misa. Tienes responsabilidades, tienes trabajo, tienes familia, pero todos pueden dar al menos 15 minutos de atención enfocada a Cristo después de recibirlo. Y si realmente no puedes permanecer en la iglesia por razones legítimas, entonces continúa tu oración de acción de gracias en tu auto, en tu camino al trabajo, en tu casa. Pero no permitas que esos minutos preciosos se desperdicien en distracción o en conversación mundana. El Padre Pío también enseñaba específicamente sobre el problema de salir de la iglesia antes de que la misa termine. Esto no solo es una falta de respeto hacia Cristo en la Eucaristía, también es una falta de respeto hacia el sacrificio de la misa mismo. La misa no termina cuando recibes la comunión. Continúa con oraciones importantes, con la bendición final, con el envío. Cuando sales antes de que la misa termine, estás diciendo efectivamente, ya obtuve lo que vine a buscar, ahora me voy. Estás tratando la misa como una estación de servicio espiritual, donde simplemente recoges tu comunión y te vas. Pero la misa no es eso. Es el sacrificio de Cristo en el Calvario hecho presente de manera incruenta en el altar. Es la oración más perfecta, la adoración más perfecta que existe. Y debes permanecer hasta el final, participando completamente, ofreciendo tu adoración y tu acción de gracias. El Padre Pío era estricto sobre esto. Si veía a alguien tratando de salir antes de que la misa terminara sin una razón de emergencia legítima, lo confrontaba
Le enseñaba sobre la importancia de permanecer hasta el final. Porque salir temprano no solo te roba a ti de gracias, también da mal ejemplo a otros, especialmente a niños que están aprendiendo cómo comportarse en la misa. El Padre Pío también observaba con dolor a personas que inmediatamente después de la misa se reunían en grupos en la parte de atrás de la iglesia o en el atrio y comenzaban a hablar sobre cosas completamente mundanas, riendo, chismeando, hablando de negocios, como si estuvieran en un club social en lugar de en la casa de Dios después de haber recibido la Sagrada Comunión. Entendía que hay un lugar apropiado para la comunidad, para la fraternidad entre cristianos, pero inmediatamente después de recibir la comunión, no es ese momento. Ese momento debe ser reservado para Cristo, para la oración, para el silencio reverente, para la acción de gracias. Si quieres socializar con otros miembros de tu parroquia, hazlo más tarde, después de que hayas dado a Cristo el tiempo que merece, después de que hayas hecho tu acción de gracias apropiada. El Padre Pío recomendaba que las iglesias mantuvieran un ambiente de silencio reverente durante al menos 15 minutos después de la misa para permitir que las personas hagan su acción de gracias apropiadamente. Y enseñaba que los católicos individuales deben tomar responsabilidad por esto, eligiendo permanecer en oración silenciosa incluso si otros a su alrededor están siendo ruidosos o irreverentes. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de la postura física durante la acción de gracias después de la comunión. Recomendaba permanecer arrodillado si es posible, o al menos sentado con la cabeza inclinada en actitud de reverencia y adoración. Arrodillarse es la postura más apropiada, porque expresa físicamente lo que debería estar sucediendo espiritualmente: humildad, adoración, reconocimiento de que estás en la presencia del Dios Todopoderoso. Cuando te arrodillas, tu cuerpo está expresando lo que tu alma debería estar sintiendo. Por supuesto, si tienes problemas físicos que hacen que arrodillarte sea difícil o imposible, Dios entiende, y puedes hacer tu acción de gracias sentado, pero si puedes arrodillarte debes hacerlo. No permitas que la pereza o la preocupación por lo que otros puedan pensar te impidan asumir la postura más reverente. El Padre Pío permanecía arrodillado durante largos periodos después de la comunión, frecuentemente tan absorto en oración que parecía estar en éxtasis, completamente inconsciente de todo lo que sucedía a su alrededor. Obviamente, no todos experimentarán ese nivel de unión mística con Cristo, pero todos pueden al menos asumir una postura física que exprese reverencia y adoración. El Padre Pío también advertía contra el uso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo electrónico inmediatamente después de recibir la comunión. En su tiempo, por supuesto, no existían los teléfonos celulares, pero advertía contra distracciones similares, contra permitir que tu mente se enfoque en cosas mundanas en lugar de en Cristo. Hoy, el problema de los teléfonos celulares en la iglesia se ha vuelto epidémico. Personas revisan sus mensajes, sus redes sociales, sus correos electrónicos, incluso durante la misa, y ciertamente inmediatamente después de recibir la comunión. Esto es una profanación. Es una falta de respeto grave hacia Cristo. Si no puedes dejar tu teléfono por una hora, si no puedes desconectarte de la tecnología el tiempo suficiente para dar tu atención completa a Cristo en la Eucaristía, entonces tienes un problema serio de adicción y de prioridades desordenadas. El Padre Pío diría que tu teléfono se ha convertido en un ídolo, en algo que valoras más que a Dios. Deja tu teléfono en tu auto, o al menos apágalo completamente antes de entrar a la iglesia, y ciertamente no lo toques durante al menos 15 minutos después de recibir la comunión. Esos minutos pertenecen a Cristo, no a tu teléfono, no a tus mensajes, no a tus redes sociales. Finalmente, el Padre Pío enseñaba que este primer error, salir inmediatamente o distraerse con cosas mundanas después de la comunión, revela un problema más profundo: falta de fe real en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Si realmente creyeras, si realmente entendieras que acabas de recibir al Dios Todopoderoso en tu cuerpo, sería imposible comportarte con tal irreverencia.
Sería imposible ignorarlo, sería imposible distraerte con trivialidades. Tu comportamiento después de la comunión revela lo que realmente crees sobre la Eucaristía. Si te comportas como si nada extraordinario hubiera sucedido, entonces en tu corazón realmente no crees que algo extraordinario haya sucedido. Puede que intelectualmente aceptes la doctrina de la presencia real, puede que puedas recitar el catecismo, pero si tu comportamiento no refleja esa creencia, entonces tu fe es superficial, es teórica, no es real y viva. El Padre Pío llamaba a los católicos a examinar su comportamiento después de la comunión como un diagnóstico de su fe. Si encuentras que habitualmente te distraes, que sales temprano, que inmediatamente comienzas a pensar o hablar de cosas mundanas, entonces necesitas trabajar en profundizar tu fe en la presencia real. Necesitas estudiar lo que la Iglesia enseña sobre la Eucaristía. Necesitas meditar en este misterio. Necesitas pedir a Dios que aumente tu fe. Porque una vez que realmente creas, una vez que realmente entiendas, tu comportamiento cambiará naturalmente. El segundo comportamiento que el Padre Pío enseñaba que nunca debes hacer inmediatamente después de recibir la Sagrada Comunión es recibir la comunión en estado de pecado mortal sin haberte confesado primero. Este no es técnicamente algo que haces después de recibir la comunión, sino algo que haces al recibir la comunión, pero sus consecuencias continúan después y son tan graves que el Padre Pío lo enfatizaba constantemente. Recibir la comunión en estado de pecado mortal no solo es un pecado grave, es un sacrilegio, es una profanación del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 11, 27-29 advierte claramente: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Esto no es una advertencia ligera, no es una sugerencia, es una advertencia seria de que recibir la comunión indignamente trae juicio sobre ti mismo, trae consecuencias espirituales graves, potencialmente incluso consecuencias físicas. San Pablo continúa en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Está diciendo que algunas personas en la comunidad de Corinto estaban enfermas e incluso habían muerto como consecuencia de recibir la comunión indignamente. El Padre Pío tomaba esto con extrema seriedad. Con su don de discernimiento de espíritus, podía ver el estado del alma de las personas que venían a recibir la comunión. Y cuando veía a alguien en estado de pecado mortal acercándose a recibir la comunión, intervenía. En algunos casos les negaba la comunión directamente, diciéndoles que fueran a confesarse primero. En otros casos, después de la misa, los llamaba y les decía exactamente qué pecados tenían en sus almas que no habían confesado, urgiéndoles a confesarse antes de recibir la comunión nuevamente. Esto escandalizaba a algunas personas que pensaban que estaba siendo demasiado duro, demasiado estricto, pero el Padre Pío entendía que estaba protegiendo a esas personas de cometer un sacrilegio grave, estaba protegiéndolas de traer juicio sobre sí mismas. Era un acto de misericordia, no de dureza, aunque en el momento no lo pareciera. Prefería que las personas se ofendieran temporalmente con él antes que permitirles cometer un sacrilegio que dañaría sus almas gravemente y ofendería a Cristo profundamente. El Padre Pío enseñaba que si has cometido pecado mortal, tienes la obligación absoluta de confesarte antes de recibir la comunión nuevamente. No hay excepciones a esta regla, no hay circunstancias que la suspendan. No importa cuán inconveniente sea, no importa cuán avergonzado te sientas, no importa cuánto tiempo haya pasado desde tu última confesión, no importa si otros notarán que no estás recibiendo la comunión. Tu obligación es clara. Si estás en pecado mortal, no puedes recibir la comunión hasta que te hayas confesado. El Catecismo de la Iglesia Católica es absolutamente claro sobre esto en el párrafo 1415. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave,
debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. No dice debería, dice debe. Es una obligación, no una sugerencia. Y el Código de Derecho Canónico en el Canon 916 establece: quien sea consciente de hallarse en pecado grave, no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse. En este caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Nota la única excepción mencionada. Si hay un motivo grave y no hay oportunidad de confesarse, puedes hacer un acto de contrición perfecta con la intención de confesarte lo más pronto posible. Pero esta excepción es muy limitada. El motivo grave tendría que ser algo extraordinario, no simplemente que es domingo y quieres recibir la comunión. Y no hay oportunidad de confesarse, significa que, literalmente, no hay manera de acceder al sacramento de la confesión, no simplemente que es inconveniente o que tendrías que esperar. En la práctica, en la mayoría de las situaciones, si estás en pecado mortal, debes confesarte antes de comulgar, punto. El Padre Pío no aceptaba excusas. Si alguien venía a él diciendo: «Pero Padre, cometí pecado mortal y no he tenido oportunidad de confesarme, y hoy es una ocasión especial, es la boda de mi hijo, todos esperan que comulgue, sería vergonzoso no hacerlo». Él respondía firmemente: «Entonces no comulgues. La vergüenza temporal es nada comparada con el sacrilegio de recibir a Cristo indignamente. Confiésate después de la misa y comulga la próxima vez». No había negociación, no había compromisos cuando se trataba de la reverencia debida a la Eucaristía. El Padre Pío también enseñaba sobre qué constituye pecado mortal, porque observaba que muchos católicos tenían ideas confusas sobre esto. Para que un pecado sea mortal, deben cumplirse 3 condiciones. Primero, debe ser materia grave. Debe ser un pecado serio, no una falta menor. Segundo, debe haber conocimiento pleno. Debes saber que lo que estás haciendo es gravemente pecaminoso. Tercero, debe haber consentimiento deliberado. Debes elegir hacerlo libremente, no bajo coacción o sin control de tu voluntad. Si las 3 condiciones se cumplen, el pecado es mortal, y estás obligado a confesarte antes de comulgar. El Catecismo lista ejemplos de pecados que son materia grave: asesinato, adulterio, fornicación, masturbación, pornografía, robo grave, mentira grave que causa daño serio, faltar a misa dominical sin razón seria, blasfemia, sacrilegio y muchos otros. Si has cometido cualquiera de estos pecados con conocimiento pleno y consentimiento deliberado, estás en pecado mortal y no puedes comulgar hasta que te confieses. El Padre Pío no aceptaba la racionalización común. Bueno, sí hice eso, pero no fue tan grave, o tenía mis razones, o Dios entiende mi situación. Si es materia grave, si lo sabías, si lo elegiste, es pecado mortal y necesitas confesarte. El Padre Pío también advertía específicamente contra la práctica de algunas personas que cometen pecado mortal regularmente. Se confiesan, comulgan, y luego inmediatamente vuelven al mismo pecado, en un ciclo repetitivo. Técnicamente, si la confesión fue válida, si había arrepentimiento genuino y propósito de enmienda en el momento de la confesión, entonces la absolución fue válida y la persona puede comulgar. Pero el Padre Pío cuestionaba si realmente había arrepentimiento genuino y propósito de enmienda si la persona vuelve al mismo pecado inmediatamente y repetidamente. Con su don de discernimiento, podía ver cuando alguien estaba simplemente yendo a través de los movimientos de la confesión sin arrepentimiento genuino, usando la confesión como una manera de continuar pecando sin consecuencias, y en esos casos negaba la absolución o advertía severamente a la persona que su confesión no era válida, que seguía en pecado mortal y que no debía comulgar. Esto puede sonar duro, pero era necesario. La confesión no es un juego, no es una manera de manipular el sistema sacramental. Requiere arrepentimiento genuino,
dolor genuino por haber ofendido a Dios y propósito genuino de no pecar más. Si esos elementos no están presentes, la confesión no es válida y sigues en pecado mortal. El Padre Pío también enseñaba sobre situaciones específicas que causan confusión. Por ejemplo, personas que están viviendo en situaciones de pecado objetivo, como parejas que están cohabitando sin estar casadas, o personas que están en segundos matrimonios sin anulación del primero. Estas personas están en estado objetivo de pecado grave y no pueden recibir la comunión mientras continúen en esa situación, incluso si se confiesan regularmente. ¿Por qué? Porque no tienen propósito de enmienda, no tienen intención de dejar el pecado. Pueden sentirse mal por ello, pueden desear que la situación fuera diferente, pero mientras continúen eligiendo permanecer en la situación de pecado, no pueden recibir la absolución válida, y por lo tanto no pueden comulgar. El Padre Pío era absolutamente claro sobre esto. Decía a tales personas: tienes dos opciones, o regularizas tu situación casándote válidamente en la iglesia si es posible, o te separas y vives castamente. Mientras continúes en tu situación actual, no puedes recibir la comunión. No había tercera opción, no había compromiso. Y esto no era falta de misericordia, era verdadera misericordia, porque permitir que alguien continúe recibiendo la comunión sacrílegamente no lo ayuda, lo daña gravemente. El Padre Pío también advertía contra el problema de la comunión recibida por personas que no creen en la presencia real. Si no crees que la Eucaristía es realmente el cuerpo y sangre de Cristo, si piensas que es solo un símbolo, entonces recibirla es un sacrilegio. Es una falta de fe que constituye pecado grave. El Catecismo enseña que la fe en la presencia real es necesaria para recibir la comunión dignamente. Si tienes dudas sobre la presencia real, si has sido influenciado por enseñanzas protestantes o por la cultura secular que niega lo sobrenatural, necesitas resolver esas dudas antes de comulgar. Necesitas estudiar lo que la Iglesia enseña. Necesitas pedir a Dios que aumente tu fe. Necesitas llegar al punto donde puedas decir honestamente: creo que esto es realmente el cuerpo y sangre de Cristo. Solo entonces debes acercarte a recibir la comunión. El Padre Pío podía discernir cuando alguien no tenía fe real en la presencia real, y en algunos casos les negaba la comunión, diciéndoles que primero necesitaban creer antes de poder recibir dignamente. El Padre Pío también enseñaba sobre las consecuencias de recibir la comunión en estado de pecado mortal. Primero, cometes otro pecado mortal, el pecado de sacrilegio, añadiendo a tu culpa en lugar de disminuirla. Segundo, no recibes las gracias del sacramento, porque tu alma está cerrada a la gracia por el pecado mortal. Es como tratar de llenar un vaso que tiene un agujero en el fondo. La gracia no puede permanecer en un alma en estado de pecado mortal. Tercero, te endureces espiritualmente, te vuelves más insensible al pecado, más resistente a la gracia. Cada vez que cometes sacrilegio recibiendo la comunión indignamente, tu conciencia se embota un poco más, tu sensibilidad espiritual disminuye un poco más. Cuarto, te expones a consecuencias potencialmente graves, tanto espirituales como posiblemente físicas, como San Pablo advirtió. El Padre Pío conocía casos de personas que habían recibido la comunión sacrílegamente y habían experimentado consecuencias terribles, incluyendo posesión demoníaca en casos extremos. No estaba tratando de asustar a las personas, estaba tratando de protegerlas de un peligro real y grave. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia del examen de conciencia antes de comulgar. Antes de cada misa, antes de acercarte a recibir la comunión, debes hacer un examen breve de tu conciencia. Pregúntate: ¿he cometido pecado mortal desde mi última confesión? ¿Hay algo en mi vida que me separa de Dios? ¿Estoy en estado de gracia? Si la respuesta es no, si hay pecado mortal sin confesar, entonces no comulgues. Permanece en tu banca durante la comunión, o si prefieres evitar que otros noten, puedes acercarte en la fila pero con los brazos cruzados sobre tu pecho, lo cual indica al ministro que deseas una bendición en lugar de la comunión. No hay vergüenza en esto.
De hecho, es un acto de humildad y de reverencia hacia la Eucaristía. Es mucho mejor que otros noten que no estás comulgando que cometer el sacrilegio de recibir indignamente. Y luego, lo más pronto posible, ve a confesión y restaura tu estado de gracia para que puedas recibir la comunión nuevamente dignamente. Finalmente, el Padre Pío enseñaba que si accidentalmente recibes la comunión en estado de pecado mortal, ya sea porque olvidaste un pecado o porque no te diste cuenta de que algo era pecado mortal, debes confesarte lo más pronto posible. No entres en pánico, no te desesperes. Dios conoce tu corazón, conoce si fue verdaderamente accidental, pero tampoco lo tomes a la ligera. Ve a confesión pronto. Confiesa el pecado mortal que habías olvidado o del que no eras consciente, y confiesa también que recibiste la comunión en ese estado. El sacerdote te dará la absolución y te guiará. Y luego aprende de la experiencia. Sé más cuidadoso en tu examen de conciencia en el futuro. Sé más diligente en confesarte regularmente para que no acumules pecados que podrías olvidar. El Padre Pío era misericordioso con personas que cometían errores honestos, pero era estricto con personas que eran descuidadas o que deliberadamente ignoraban su obligación de confesarse antes de comulgar. El tercer comportamiento que el Padre Pío enseñaba que nunca debes hacer inmediatamente después de recibir la Sagrada Comunión es permitir que pensamientos impuros, ira o cualquier otro pecado deliberado entre en tu mente y corazón. Cristo está físicamente presente en ti durante esos minutos preciosos después de la comunión. Tu cuerpo se ha convertido literalmente en un tabernáculo viviente, un templo del Dios viviente. Y en ese estado, permitir deliberadamente que el pecado entre en tu mente o corazón es una profanación, es una falta de respeto grave hacia Cristo que habita en ti. El Padre Pío enseñaba que debes guardar tu mente y tu corazón con vigilancia extrema durante esos minutos después de la comunión, no permitiendo que nada impuro, nada pecaminoso, nada que ofenda a Cristo entre en tu interior. Esto requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere vigilancia constante, porque el demonio, sabiendo que acabas de recibir a Cristo, frecuentemente intensifica sus ataques precisamente en esos momentos, tratando de profanar el templo, tratando de ofender a Cristo, tratando de robarte las gracias que acabas de recibir. El Padre Pío observaba que uno de los ataques más comunes del demonio, inmediatamente después de la comunión, es a través de pensamientos impuros, pensamientos sexuales, imágenes impuras que aparecen en la mente. Esto no es coincidencia, es estrategia demoníaca deliberada. El demonio odia la Eucaristía, odia la unión entre Cristo y el alma, y trata de profanarla de cualquier manera posible. Y una de las maneras más efectivas es introducir pensamientos impuros precisamente cuando Cristo está presente en ti de la manera más íntima. El Padre Pío enseñaba que cuando tales pensamientos aparecen, debes rechazarlos inmediatamente, no entretenerte con ellos ni por un segundo. No es pecado que aparezcan, las tentaciones no son pecados, pero es pecado si los aceptas, si te entretienes con ellos, si permites que permanezcan en tu mente. Debes rechazarlos inmediatamente, volver tu atención a Cristo, renovar tu oración, pedir ayuda a la Virgen María. El Padre Pío recomendaba tener una oración breve preparada para tales momentos, algo como: Jesús, María, ayúdenme, aparten de mí toda tentación, purifiquen mi mente y mi corazón, y luego inmediatamente volver tu atención a Cristo en adoración y acción de gracias. El Padre Pío también advertía contra permitir que la ira entre en tu corazón inmediatamente después de la comunión. Esto puede suceder de varias maneras. Tal vez alguien en la iglesia hace algo que te molesta. Tal vez un niño está haciendo ruido. Tal vez alguien te empuja accidentalmente en la fila de comunión. Tal vez recuerdas algo que alguien te hizo que te lastimó. Y sientes ira surgiendo en tu corazón. El Padre Pío enseñaba que debes resistir esto con toda tu fuerza. No permitas que la ira eche raíz en tu corazón, especialmente no en esos momentos cuando Cristo está presente en ti.
La ira es incompatible con la presencia de Cristo. No puedes albergar ira y al mismo tiempo estar en comunión genuina con Cristo, que es amor perfecto. Si sientes ira surgiendo, reconócela, pero no la alimentes, no la justifiques, no te entretengas con ella. En lugar de eso, ofrécela a Cristo. Pídele que la transforme, pídele que llene tu corazón con su paz y su amor. El Padre Pío decía: cuando Cristo está en ti, no hay espacio para la ira. Elige o Cristo o la ira. No puedes tener ambos. El Padre Pío también advertía contra permitir que el orgullo, la vanidad o el juicio de otros entre en tu corazón después de la comunión. Esto puede suceder sutilmente. Tal vez te sientes espiritualmente superior porque acabas de recibir la comunión. Tal vez miras a otros que no comulgaron y los juzgas, asumiendo que están en pecado. Tal vez te sientes orgulloso de tu devoción, de tu piedad, de tu vida espiritual. Todos estos son movimientos de orgullo, y el orgullo es incompatible con la presencia de Cristo. Cristo es humildad perfecta. Cuando está en ti, debes reflejar esa humildad, no inflarte con orgullo. El Padre Pío enseñaba que después de recibir la comunión, debes cultivar pensamientos de humildad, reconociendo tu indignidad, reconociendo que es solo por la misericordia de Dios que ha sido permitido recibir este don extraordinario. Debes pensar: no soy digno de que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa actitud de humildad es la disposición correcta para recibir y permanecer con Cristo después de la comunión. El Padre Pío también advertía contra permitir que la envidia entre en tu corazón después de la comunión. Tal vez ves a alguien en la iglesia que tiene algo que tú deseas, tal vez riqueza, belleza, una familia aparentemente perfecta, y sientes envidia surgiendo. O tal vez ves a alguien que parece más devoto que tú, que parece tener una relación más cercana con Dios, y sientes envidia espiritual. El Padre Pío enseñaba que la envidia es un veneno, es un pecado que destruye la paz y la alegría, y es completamente incompatible con la presencia de Cristo. Cuando Cristo está en ti, debes estar lleno de gratitud por lo que Él te ha dado, no de envidia por lo que otros tienen. Debes alegrarte por las bendiciones de otros, no resentirlas. Si sientes envidia surgiendo, reconócela como tentación, recházala y pide a Cristo que llene tu corazón con gratitud y con amor genuino por otros. El Padre Pío decía que una señal de que has recibido la comunión dignamente y que estás aprovechando las gracias del momento es que sientes amor genuino por todos, incluso por aquellos que normalmente te causan dificultad. Si después de la comunión todavía sientes envidia, resentimiento o malicia hacia otros, entonces algo está mal y necesitas examinar tu corazón y tu disposición. El Padre Pío también advertía contra permitir que la ansiedad o la preocupación excesiva entre en tu corazón después de la comunión. Jesús enseñó en Mateo 6 que no debemos preocuparnos excesivamente por el mañana, que debemos confiar en la providencia del Padre. Y esto es especialmente cierto inmediatamente después de recibir la comunión. Esos momentos deben ser momentos de paz profunda, de confianza total en Dios, de descanso en su presencia. No permitas que tu mente comience a correr con preocupaciones sobre el trabajo, sobre el dinero, sobre problemas familiares, sobre tu salud. Todas esas preocupaciones son legítimas y pueden ser llevadas a Dios en oración, pero no deben dominar tu mente inmediatamente después de la comunión. En lugar de eso, descansa en Cristo, confía en Él, entrega todas tus preocupaciones a Él y simplemente permanece en su paz. El Padre Pío decía que si sales de la misa después de haber recibido la comunión y todavía estás lleno de ansiedad y preocupación, entonces no aprovechaste las gracias del momento. Deberías salir lleno de paz, de confianza, de la certeza de que Dios está contigo y que todo estará bien porque Él está en control. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de no permitir que la distracción domine tu mente después de la comunión. Las distracciones vendrán. Eso es inevitable. Tu mente comenzará a divagar,
Comenzarás a pensar en otras cosas. Pero no debes permitir que las distracciones dominen. No debes simplemente rendirte y dejar que tu mente vague libremente. Cuando notas que te has distraído, gentilmente trae tu atención de vuelta a Cristo. Renueva tu oración. Renueva tu enfoque. Esto puede suceder muchas veces durante tu acción de gracias después de la comunión. No te frustres. No te desanimes. Simplemente continúa trayendo tu atención de vuelta a Cristo cada vez que notas que se ha desviado. El esfuerzo mismo de traer tu atención de vuelta es una forma de oración, es una demostración de tu deseo de estar con Cristo. El Padre Pío decía que la calidad de tu acción de gracias después de la comunión no se mide por la ausencia de distracciones, porque las distracciones son inevitables, sino por tu esfuerzo persistente de volver tu atención a Cristo cada vez que te distraes. El Padre Pío también advertía específicamente contra permitir que pensamientos de duda o incredulidad entren en tu mente después de la comunión. El demonio puede atacar tu fe precisamente en esos momentos, susurrando: ¿realmente crees que eso era el cuerpo de Cristo? No es solo pan. ¿No es esto solo un ritual vacío? Estos pensamientos son tentaciones contra la fe y deben ser rechazados inmediatamente. No te entretengas con ellos. No comiences a debatir con ellos en tu mente. Simplemente recházalos y renueva tu acto de fe. Creo, Señor, que acabas de entrar en mí, que estás presente en mí, que eres realmente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Aumenta mi fe. El Padre Pío decía que tales tentaciones contra la fe son comunes, especialmente para personas que están creciendo espiritualmente, porque el demonio las ve como una amenaza y trata de destruir su fe. Pero si las rechazas consistentemente y renuevas tu fe, estas tentaciones eventualmente disminuirán y tu fe se fortalecerá. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de no permitir que el resentimiento o la falta de perdón permanezcan en tu corazón después de la comunión. Si has recibido la comunión mientras todavía albergas resentimiento o falta de perdón hacia alguien, estás en una situación espiritualmente peligrosa. Jesús enseñó claramente que debemos perdonar a otros si queremos ser perdonados por Dios, y recibir la comunión, que es el sacramento del amor y de la unidad, mientras albergas falta de perdón, es una contradicción. El Padre Pío enseñaba que si te das cuenta después de recibir la comunión de que todavía tienes resentimiento o falta de perdón en tu corazón, debes inmediatamente, en ese momento, perdonar a la persona. No esperes, no pospongas. Mientras Cristo está en ti, mientras estás en su presencia de la manera más íntima, perdona. Di en tu corazón: Señor, perdono a nombre de la persona por lo que hizo. Libero todo resentimiento, toda amargura. Pido que los bendigas y que tengas misericordia de ellos. Y si es posible, después de la misa, toma pasos concretos para reconciliarte con la persona, para restaurar la relación. El Padre Pío decía que una de las gracias más poderosas de la comunión es la gracia de perdonar, la capacidad de liberar resentimientos que has estado cargando durante años. Aprovecha esa gracia, no la desperdicies. El Padre Pío también advertía contra permitir que pensamientos de venganza o de deseo de mal para otros entren en tu corazón después de la comunión. Si alguien te ha lastimado, si alguien te ha tratado injustamente, es natural sentir el deseo de que reciban su merecido, de que sean castigados, de que sufran como te hicieron sufrir, pero estos pensamientos son completamente incompatibles con la presencia de Cristo. Cristo, que perdonó a sus crucificadores desde la cruz, que oró por sus enemigos, que enseñó que debemos amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen, está en ti. ¿Cómo puedes albergar pensamientos de venganza mientras Él está presente? El Padre Pío enseñaba que si tales pensamientos surgen, debes inmediatamente transformarlos en oración por la persona. En lugar de desear mal para ellos, ora por su conversión, ora por su bien, ora porque Dios tenga misericordia de ellos. Esto es extremadamente difícil,
va contra todo instinto humano natural. Pero es exactamente lo que Cristo nos llama a hacer, y la gracia de la comunión te da el poder de hacerlo si eliges cooperar con esa gracia. Finalmente, el Padre Pío enseñaba que guardar tu mente y corazón después de la comunión no es solo una cuestión de evitar pensamientos pecaminosos, también es una cuestión de cultivar activamente pensamientos santos. No es suficiente simplemente no pensar en cosas malas, debes llenar tu mente con cosas buenas. Filipenses 4:8 instruye: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Después de la comunión, llena tu mente con pensamientos de Cristo, con gratitud por su amor, con adoración de su majestad, con asombro ante el misterio de la Eucaristía, con amor por Él y por otros, con deseos de santidad, con resoluciones de vivir mejor. El Padre Pío recomendaba tener oraciones específicas preparadas para después de la comunión, oraciones de acción de gracias, oraciones de adoración, oraciones de petición. Esto ayuda a mantener tu mente enfocada, te da algo concreto en qué concentrarte, te protege contra la distracción y la tentación. Y cuando sales de la iglesia después de haber guardado tu mente y corazón apropiadamente durante tu acción de gracias, llevas contigo la paz de Cristo, la gracia de Cristo, la presencia de Cristo que continúa obrando en ti durante todo el día. El cuarto comportamiento que el Padre Pío enseñaba que nunca debes hacer inmediatamente después de recibir la Sagrada Comunión es comer o beber cualquier cosa durante al menos 15 minutos, idealmente durante 1 hora. Esta enseñanza puede sorprender a muchos católicos modernos porque no es ampliamente conocida o practicada hoy, pero era una práctica tradicional en la Iglesia que el Padre Pío observaba estrictamente y enseñaba a otros. La razón es simple y profunda. Cristo está físicamente presente en ti, bajo las especies eucarísticas durante aproximadamente 15 minutos después de que recibes la comunión. Durante ese tiempo, tu cuerpo es literalmente un tabernáculo viviente. Y mezclar la presencia eucarística de Cristo con comida o bebida ordinaria es una falta de reverencia. Es tratar a Cristo como si fuera simplemente comida ordinaria, en lugar del sacramento más sagrado. El Padre Pío enseñaba que debes permitir que las especies eucarísticas se disuelvan completamente en tu cuerpo antes de consumir cualquier otra cosa. Esto muestra reverencia, muestra que entiendes que lo que acabas de recibir no es ordinario, es extraordinario, es sagrado, es Dios mismo. La Iglesia históricamente enseñaba sobre el ayuno eucarístico, la práctica de abstenerse de comida y bebida durante un periodo específico antes de recibir la comunión. En tiempos del Padre Pío, el ayuno eucarístico requería abstenerse de toda comida y bebida, excepto agua, desde la medianoche anterior hasta el momento de recibir la comunión. Esto significaba que si asistías a misa por la mañana, no habías comido ni bebido nada desde la noche anterior. Esta práctica enfatizaba la importancia de prepararse apropiadamente para recibir la Eucaristía, de acercarse con hambre física que simbolizaba hambre espiritual. El Padre Pío observaba este ayuno estrictamente, frecuentemente sin comer ni beber nada, excepto la Eucaristía durante todo el día. En 1953, el Papa Pío XII redujo el ayuno eucarístico a 3 horas antes de la comunión, y en 1964, el Papa Pablo VI lo redujo aún más a 1 hora. Hoy, el Código de Derecho Canónico requiere solo 1 hora de ayuno de comida y bebida, excepto agua y medicina, antes de recibir la comunión. Esta reducción fue hecha por razones pastorales, para hacer más fácil que las personas reciban la comunión frecuentemente. Pero el Padre Pío lamentaba esta reducción, no porque cuestionara la autoridad de la Iglesia, sino porque temía que llevara a una disminución de la reverencia hacia la Eucaristía. El Padre Pío enseñaba que aunque la Iglesia ahora requiere solo 1 hora de ayuno antes de la comunión,
Los católicos devotos deberían considerar voluntariamente observar un ayuno más largo como acto de devoción y reverencia. Y también enseñaba que deberías extender el ayuno después de la comunión, no comiendo ni bebiendo nada durante al menos 15 minutos, idealmente durante 1 hora después de recibir. Esta práctica de ayuno después de la comunión no es requerida por la ley de la Iglesia, es una práctica devocional voluntaria. Pero el Padre Pío la recomendaba fuertemente como expresión de reverencia y como manera de honrar la presencia de Cristo en ti. Observaba con dolor a personas que inmediatamente después de la misa iban a tomar café y donas en el salón parroquial, o que salían de la iglesia y se detenían en una cafetería, comiendo y bebiendo dentro de minutos de haber recibido la comunión. Esto le parecía una falta de reverencia grave, una demostración de que las personas realmente no entendían o no creían lo que acababan de recibir. Si realmente creyeran que Cristo está físicamente presente en ellos, ¿cómo podrían inmediatamente comenzar a comer y beber como si nada extraordinario hubiera sucedido? El Padre Pío también enseñaba sobre el simbolismo espiritual del ayuno después de la comunión. Cuando ayunas después de recibir la comunión, estás diciendo con tu cuerpo: Cristo es suficiente, no necesito nada más. Él es mi alimento, mi bebida, mi todo. Estás expresando físicamente una realidad espiritual, que Cristo es el pan de vida, que quien come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, que Él satisface el hambre más profunda del alma humana. Y estás entrenando tu cuerpo en disciplina. Estás enseñándole que no todo deseo debe ser satisfecho inmediatamente, que puedes esperar, que puedes ejercer autocontrol. Esta disciplina física tiene beneficios espirituales, fortalece tu voluntad, te hace más capaz de resistir tentaciones en otras áreas. El Padre Pío veía el ayuno, tanto antes como después de la comunión, como una práctica espiritual poderosa que beneficia al alma de múltiples maneras. No es solo una regla externa, es una herramienta para el crecimiento espiritual, una manera de expresar y profundizar tu amor por Cristo en la Eucaristía. El Padre Pío también advertía específicamente contra la práctica de algunas parroquias de servir café y refrigerios inmediatamente después de la misa. Entendía la intención, el deseo de fomentar comunidad y fraternidad entre los feligreses, pero creía que el momento inmediatamente después de la misa no es apropiado para esto. Las personas acaban de recibir la comunión, Cristo está todavía presente en ellas y deberían estar en oración silenciosa de acción de gracias, no socializando y comiendo. El Padre Pío recomendaba que si las parroquias quieren ofrecer oportunidades de fraternidad, deberían hacerlo al menos 1 hora después de la misa, dando tiempo suficiente para que las personas hagan su acción de gracias apropiadamente. Y enseñaba que los católicos individuales deben tomar responsabilidad por esto, eligiendo no participar en refrigerios inmediatamente después de la misa, incluso si están disponibles. Puedes socializar más tarde, puedes tomar café más tarde, pero los primeros 15 minutos, idealmente la 1 hora después de recibir la comunión, deben ser reservados exclusivamente para Cristo. El Padre Pío también enseñaba sobre excepciones apropiadas a esta práctica. Si tienes una condición médica que requiere que comas o bebas regularmente, como diabetes, entonces por supuesto debes cuidar tu salud. Dios no requiere que pongas tu salud en peligro, pero incluso en tales casos, deberías tratar de esperar tanto como sea seguro, y cuando necesites comer o beber, hazlo con una actitud de reverencia, reconociendo que Cristo está todavía presente en ti. Y si es posible, consume solo lo mínimo necesario para tu condición médica, no una comida completa. El Padre Pío también reconocía que los niños pequeños pueden necesitar comer o beber más frecuentemente y pueden no ser capaces de entender o practicar el ayuno después de la comunión. Los padres deben usar su juicio, enseñando gradualmente a los niños sobre la reverencia apropiada según su edad y capacidad de entender. Pero para adultos sin condiciones médicas especiales, no hay excusa para no observar al menos 15 minutos de ayuno después de la comunión.
Es un sacrificio pequeño que expresa gran reverencia. El Padre Pío también conectaba esta enseñanza sobre el ayuno después de la comunión con la enseñanza más amplia sobre la mortificación y el sacrificio. La vida cristiana no es una vida de comodidad constante, de satisfacción inmediata de todo deseo. Es una vida de cruz, de sacrificio, de negación de uno mismo. Jesús dijo en Lucas 9:23, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». El ayuno es una forma de negación de uno mismo, una forma de tomar tu cruz. Y el ayuno después de la comunión es una forma particularmente apropiada de sacrificio, porque está directamente conectado con el sacramento más sagrado. Está ofrecido directamente a Cristo que acabas de recibir. El Padre Pío practicaba mortificación y ayuno extremos durante toda su vida. Comía muy poco, frecuentemente solo una comida pequeña al día. Dormía muy poco, frecuentemente solo 2 o 3 horas por noche. Ofrecía constantemente sacrificios a Dios, uniendo sus sufrimientos con los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y enseñaba que todos los cristianos deben practicar alguna forma de mortificación y sacrificio según su estado de vida y sus capacidades. El ayuno después de la comunión es una forma simple pero poderosa de sacrificio que cualquiera puede practicar. El Padre Pío también enseñaba que el ayuno después de la comunión te ayuda a mantener tu enfoque en Cristo, te ayuda a permanecer en oración. Si inmediatamente después de la comunión comienzas a comer y beber, tu atención naturalmente se desvía hacia la comida, hacia la satisfacción física, hacia lo mundano. Pero si ayunas, si resistes el deseo de comer o beber, tu atención permanece más fácilmente enfocada en Cristo, en lo espiritual, en lo eterno. El hambre física o la sed física se convierten en recordatorios de tu hambre espiritual por Cristo, de tu sed espiritual por Dios. El Salmo 42:1-2 expresa esto bellamente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El ayuno después de la comunión te ayuda a experimentar y expresar esa sed espiritual, ese deseo profundo por Dios, que es el corazón de la vida cristiana. Y cuando finalmente comes o bebes después de tu periodo de ayuno, lo haces con gratitud renovada, con conciencia de que toda comida y bebida son dones de Dios, con la intención de usar la energía que recibes para servir a Dios y a otros. El Padre Pío también advertía contra la actitud de «ya hice mi parte» que algunas personas tienen después de recibir la comunión. Piensan, fui a misa, recibí la comunión, ahora puedo hacer lo que quiera. Pero recibir la comunión no es el final de tu obligación, es el comienzo de una oportunidad. Es el comienzo de un período de gracia extraordinaria durante el cual debes estar especialmente atento, especialmente reverente, especialmente enfocado en Cristo. Y parte de esa reverencia es el ayuno, es la abstención de comida y bebida ordinaria mientras Cristo está presente en ti de manera extraordinaria. El Padre Pío enseñaba que tu comportamiento después de la comunión revela tu actitud hacia la Eucaristía. Si inmediatamente vuelves a la vida ordinaria, a comer, beber, hablar de cosas mundanas, estás revelando que para ti la Eucaristía es ordinaria, no extraordinaria. Pero si extiendes tu reverencia después de la comunión a través del ayuno, a través de la oración continua, a través del silencio, estás revelando que para ti la Eucaristía es verdaderamente el sacramento más sagrado, el momento más importante de tu día, el encuentro más íntimo con Dios posible en esta vida. El Padre Pío también enseñaba sobre la práctica de hacer una visita a Cristo después de recibir la comunión. Así como visitarías a un amigo que vino a tu casa, así debes visitar a Cristo que ha venido a habitar en ti. Esta visita toma la forma de oración silenciosa, de conversación íntima con Cristo, de simplemente estar en su presencia. Y parte de esa visita es el ayuno, es no distraerte con comida o bebida,
es dar tu atención completa a tu huésped divino. El Padre Pío pasaba largos períodos después de la comunión en esta visita con Cristo, frecuentemente permaneciendo en la iglesia durante 1 hora o más, completamente absorto en oración, y enseñaba que incluso si no puedes permanecer en la iglesia durante tanto tiempo, puedes continuar tu visita con Cristo mientras vas sobre tus actividades diarias, manteniendo una conciencia de su presencia en ti, hablando con Él internamente, ofreciéndole tus acciones. Y el ayuno durante al menos la primera hora después de la comunión es parte de esa visita. Es una manera de honrar a tu huésped divino, de mostrarle que su presencia es más importante para ti que cualquier comida o bebida. Finalmente, el Padre Pío enseñaba que la práctica del ayuno después de la comunión, aunque no es requerida por la ley de la Iglesia, es una tradición piadosa que debería ser revivida. Lamentaba que muchas prácticas tradicionales de reverencia hacia la Eucaristía se habían perdido o debilitado en tiempos modernos, y llamaba a los católicos devotos a revivir estas prácticas, no por legalismo, no para ser más católicos que el Papa, sino por amor genuino a Cristo en la Eucaristía, por deseo de honrarlo de la manera más completa posible. Si amas a alguien, quieres darle lo mejor, quieres honrarlo de todas las maneras posibles. Y si amas a Cristo, si realmente crees que Él está presente en la Eucaristía, entonces naturalmente querrás honrarlo con toda reverencia posible, incluyendo la práctica del ayuno después de recibirlo. El Padre Pío te invita a considerar adoptar esta práctica, a intentarla, a experimentar cómo profundiza tu reverencia y tu amor por la Eucaristía. Comienza con 15 minutos de ayuno después de la comunión y gradualmente extiéndelo a 30 minutos, luego a 1 hora si es posible. Y observa cómo esta simple práctica transforma tu experiencia de la Eucaristía, cómo profundiza tu oración, cómo aumenta tu conciencia de la presencia de Cristo, cómo fortalece tu vida espiritual en general. El quinto y último comportamiento que el Padre Pío enseñaba que nunca debes hacer inmediatamente, después de recibir la Sagrada Comunión, es fallar en llevar la gracia de la Eucaristía a tu vida diaria, fallar en permitir que la comunión transforme tu manera de vivir. Este es quizás el error más sutil, pero también el más grave. Puedes hacer todo lo demás correctamente, puedes permanecer en oración después de la comunión, puedes evitar el pecado, puedes ayunar, puedes ser reverente. Pero si la Eucaristía no transforma tu vida, si sales de la misa y vives exactamente como vivías antes, entonces has fallado en recibir el fruto completo del sacramento. La Eucaristía no es solo un momento de devoción personal, no es solo un encuentro privado con Cristo que termina cuando sales de la iglesia. Es un sacramento que debe transformar toda tu vida, que debe hacerte más como Cristo, que debe capacitarte para vivir el Evangelio de manera más completa. San Agustín enseñaba, recibe lo que eres, conviértete en lo que recibes. Cuando recibes la Eucaristía, recibes el cuerpo de Cristo, y debes convertirte en lo que recibes. Debes convertirte en el cuerpo de Cristo en el mundo. Debes vivir como Cristo vivió, debes amar como Cristo amó, debes servir como Cristo sirvió. El Padre Pío enseñaba que la verdadera prueba de si has recibido la comunión dignamente y provechosamente no es cómo te sientes durante la misa o inmediatamente después. Los sentimientos son variables, son poco confiables, pueden ser afectados por muchos factores que no tienen nada que ver con la gracia. La verdadera prueba es cómo vives en las horas y días después de recibir la comunión. ¿Eres más paciente con tu familia? ¿Eres más caritativo con los pobres? ¿Eres más honesto en tu trabajo? ¿Eres más puro en tus pensamientos? ¿Eres más fiel en la oración? ¿Eres más generoso en el servicio? Si la respuesta es sí, si hay un cambio visible en tu vida, entonces has recibido y cooperado con la gracia de la Eucaristía.